Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos los seguidores de Castrillón y Cárdenas Abogados Consultores. 6 de la tarde, 1 minuto, cumplidos como siempre y una vez más acompañándolos con contenidos de valor, de calidad. Hoy concretamente con una de las especialidades de la casa y como ven estamos muy bien acompañados con esta charla que se llama La acción de extinción de dominio y su estándar probatorio. Nos acompaña hoy un panel inmejorable, creo yo, en cuanto a conocimientos, experiencia, estudios. Y vamos al grano, porque hay mucha gente por presentar, muchos temas para tratar, mucho que hablar, mucho que discutir. Entonces vamos a ello. Nos acompaña hoy el doctor César Augusto Velázquez. Él es abogado especializado en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y Derecho Procesal Penal de la Universidad del Rosario. También fungió como exfiscal regional especializado. Doctor César, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompaña igualmente el doctor Diego Alejandro Castrillón. Él es el fundador, director de la firma Castrillón y Cárdenas Abogados Consultores, abogado especialista en Derecho Penal y Criminalística y con estudios y amplia experiencia en el litigio, lo que tiene que ver con extinción de dominio. Doctor Diego, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gusto que nos acompañen los lives de Castrillón y Cárdenas. Excelente, aunque no me gusta mucho aparecer en estos live, me siento muy contento del equipo de panelistas que hoy nos acompañan porque son personas que realmente tienen experiencia en el área y en la materia. Yo sé que usted es bajo perfil, pero últimamente le ha tocado aparecer un poquito. Después hablamos de eso. Nos acompaña también el doctor Luis Fernando Ríos. Él es contador público, especialista en revisoría fiscal, máster en Project Management, y cuenta con estudios en planeación tributaria, auditoría forense y gestión y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Doctor Luis Fernando, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación de Diego, muchas gracias. Así es, y finalmente el doctor Rubén Redines Rendón. Él es abogado, investigador, especialista en Derecho Procesal Penal y también con amplia experiencia en este tema que vamos a hablar hoy, que es la extinción de dominio. Bueno, señores, al grano, a veces parece esto una obviedad, pero empecemos por el principio, como se debe. Doctor César, ¿qué es el proceso de extinción de dominio? ¿Eso qué es? ¿De dónde viene? Bienvenido nuevamente, iniciemos por ahí si le parece. Gracias, muy amable. Bueno, para explicarles que la extinción del dominio es para definirlo de una manera muy sencilla, es una consecuencia jurídico-patrimonial que recae sobre una actividad ilícita cuya potestad la asume el Estado sobre un bien determinado, que termina en una sentencia y que lógicamente se inicia la extinción del dominio desde la ley 333 del año 96, ya 26 años casi, 19 de diciembre del año 96, y se inicia en aquella época como consecuencia de la política criminal del Estado colombiano en persecución de los grupos criminales en esa época y también tratando de contrarrestar las actividades ilícitas, básicamente el enriquecimiento ilícito. Posteriormente se forma un código en el año 92 que fue la ley 793 del 2002. Fue una época para nosotros los litigantes, sobre todo para los que veníamos del derecho penal, de mucho aprendizaje, teniendo en cuenta que esta ley, la ley 793 del 2002, en realidad, como lo concibe la ley de extinción del dominio, no es un proceso penal, es algo independiente del proceso penal, con autonomía, totalmente jurisdiccional, de carácter público y también retrospectivo, dado que es imprescriptible. Posteriormente a esta ley,
dado que tuvo muchas situaciones complejas y los procesos demasiadamente demorados, actualmente todavía tenemos procesos de 20, 20, 22 años que no se han fallado, que están al punto de salir adelante con procedencias, con improcedencias. Entonces se crea en el año 2011 la ley 1453 del 2011. Esta ley 1453 del 2011 como novedad, buscando como tener un poco más de garantía, un poco de más respeto por el debido proceso, se crea la improcedencia extraordinaria, que se desarrolla en el artículo 74, parágrafo segundo, y bueno, de pronto más adelante hablaremos de lo que es esta improcedencia extraordinaria, que todavía la podemos utilizar en la ley, cuando se crea ya en el 2014, la ley 1708 del 2014, y sobre ella es que vamos a hablar ya lo que tiene que ver con el procedimiento que explicaré ahora y lo que son sus fases, y después de esa ley 1708 que instaura como algo muy novedoso el control de legalidad. Posteriormente viene la ley 1849 del 2017, que aquí ya es donde se perfecciona lo de la enajenación temprana, que lo maneja la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, que reemplazó a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Básicamente y brevemente ese es el recuento de lo que ha sido la ley de extinción del dominio, y bueno, no sé si... histórico y que es importante porque, bueno, entendemos, doctor César, que es un proceso, ¿no? Podríamos, si quisiéramos simplificar lo que es extinción, digamos que es una herramienta jurídico-procesal para combatir, que tiene el Estado para combatir y luchar, pues, contra las actividades ilícitas, que nos comentó el doctor César, todo ese trasegar histórico a lo que tenemos hoy en día. Doctor Diego, ¿quiénes actúan en un proceso de extinción de dominio? ¿Quiénes son los intervinientes? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los que mueven un proceso de esta índole? Claro, pero antes de pasar a ese punto, Santi, considero importante e indispensable, porque esta es, pues no es una conferencia, no es algo para hablar textualmente de asuntos pertinentes con el tema de extinción de dominio, sino que la gente quiere que le enseñemos de coquito qué es lo que sucede con el proceso de extinción de dominio. Entonces, en la práctica, en nuestra firma se ha visto mucho que la gente no entiende por qué un proceso que se tramita bajo la 793 del 2002 y bajo el actual Código de Extinción de Dominio, la 1708 del 2014, sus tiempos y sus fases son tan diferentes. Todos piensan que, como se trata de un proceso de extinción de dominio, las etapas y los tiempos son iguales, pero hay una marcada diferencia. Yo sí quisiera que el doctor César nos explicara cuáles son las diferencias y por qué un proceso bajo una ley se demora tanto y bajo la otra, aunque entre comillas puede ser más expedito, no es así, pero realmente el trámite es más simple. Bueno, partamos por manifestar que en la ley 793 del 2002 la titularidad y de la investigación recaía en la Fiscalía General de la Nación, y si el proceso está vivo sigue llevándolo a la Fiscalía General de la Nación hasta el momento del calificatorio y que se lo entrega al juez. Pero en lo que tiene que ver con la ley actual, con la ley 1608 del 2014, que modificó la 1849 del 2017, vemos que es diferente, porque esa investigación, y ya para hablar de lo que son las fases, esto inicia una investigación previa que la realiza la Fiscalía con la ubicación de los bienes, con la ubicación de las pruebas, con la ubicación de quién es el sujeto, si hay terceros, qué elementos materiales probatorios hay, y eso se entrega al juez de conocimiento, que es un juez especializado de extinción del derecho de dominio, y ya cuando tiene todos esos elementos materiales probatorios pasan al juez y se elabora una demanda de extinción del dominio, y esa demanda de extinción del dominio
todo ese desarrollo comienza ya es en el juzgado. Muchos clientes, y para explicar un poco más detallado, y como dice el doctor Diego, digámoslo como más coquito, más simplificado, no entienden por qué el proceso anterior es tan demorado. Y yo le puedo decir que muchas veces hemos experimentado porque el abogado presenta, un poco sin experiencia, presenta una oposición, que es lo primero que se hacía en la 793, y simplemente dejaba el proceso ahí, pero nunca estaba pendiente de estar, digámoslo, sabiendo que ese proceso pueda tener unos recursos. Inclusive en esa época había inhibitorios, desafortunadamente la investigación previa podía terminar en un inhibitorio, pero la 1453 del 2011 tumbó eso. Entonces, eso hacía que el proceso fuese totalmente dispendioso y que en la actualidad todavía encontremos procesos muy demorados, además por el caso de que, como se trata de bienes, aquí no va en contra el afectado, fulano de tal, pero son los bienes, y se supone que si dentro de una actividad ilícita de cualquier denominación hay 15 capturados y cada capturado tiene 5 o 10 bienes, entonces eso hace que el caso sea un poco más complejo, porque en la ley 793 no existía la ruptura de la unidad procesal, y al no existir la ruptura de la unidad procesal, pues eso lo hacía totalmente complejo. La 1008 ya instauró la ruptura y digámoslo, buscando tratar de que ese trámite fuera un poco más laxo, menos dispendioso, pero todavía sigue siendo muy demorado este trámite. Y es muy importante también mencionar, digámoslo, ahora que está pendiente de entrar en vigencia la ley 204 del 2002 en la República Dominicana. ¿Por qué? Tener en cuenta esto de lo que es la vigencia del Código Nuevo, dado que en lo que tiene que ver también allá se tuvo en cuenta de que los errores cometidos de pronto en los códigos anteriores en Colombia, allá trataron de esquematizar y de ver de que en lo que tiene que ver con la imprescriptibilidad fuera solamente de 20 años y no tanto tiempo. De todas maneras, podemos ver que afortunadamente para lo que tiene que ver con la defensa tenemos todavía muchas peticiones que se pueden allegar durante ese trámite, que lo puede hacer un poco más ágil. Perfecto, doctor César. Volvemos con usted, claro, doctor Diego. Me parece un tema importante, y es que este live única y exclusivamente no se está realizando para Colombia, sino también tiene que ver con República Dominicana, porque nos han solicitado el favor, toda vez que en este país pues apenas va a empezar a operar o a aplicarse el Código de Extinción de Dominio, y de una lectura clara y juiciosa se puede establecer que sigue los lineamientos de nuestro Código de Extinción de Dominio, que, como lo hemos manifestado siempre, las personas que nos encantan este tema y los abogados que nos dedicamos al asunto de extinción de dominio, pues es una copia de nuestro invento chipchombiano, porque en otros países donde se pretende aplicar esta ley, pues obviamente el referente siempre va a ser Colombia, y pues es algo que nos enorgullece, no sin decir pues que hay algunas políticas y tratamientos de Estado con las que no estamos de acuerdo, porque en nuestro concepto como abogados litigantes, siempre estar del otro lado, pues consideramos que es un código totalmente arbitrario. Pero hay un tema que es muy importante, y es, doctor César, ¿quiénes son los afectados en el proceso de extinción de dominio?
quienes se consideran afectados para que puedan intervenir e ir a hacer valer sus derechos en dicho tramo. Pero, doctor Diego, espérame, que es que se está quemando todas las papeletas desde ya, me va a dejar sin contenido, me va a descubrir al doctor César, pero un momentico, que es que para allá íbamos, déjelo ahí, que doctor César, con usted volvemos, que sabemos que por ahí está el grueso. Es que había una duda también por ahí, es que mencionaba usted en su introducción, que su mera introducción ya da para que abordemos muchos temas. Usted decía, es un proceso que no es penal, es un proceso autónomo, digamos así, con sus propios principios, pero, doctor Ruber, ¿eso le suena a uno, al menos al ciudadano de a pie, como un tufillo de lo penal, o digamos, tiene como esa connotación? ¿Hay algunos elementos de ese proceso penal, de ese ámbito penal, extrapolables a extinción de dominio? Sí, hay elementos como por ejemplo el tratamiento, la recolección de los elementos de prueba que acompañan cada una de esas estrategias, en este caso defensivas, o para la fiscalía esa estrategia de recolección de elementos probatorios que van a sustentar la demanda de extinción. Hay un factor, por ejemplo, en el tema penal y extinción de dominio, hay un factor común que es el acompañamiento que hacemos nosotros como investigadores a ese trabajo que hacen los abogados defensores. Si bien es cierto, se trata de un código autónomo, traemos por remisión normativa muchos elementos de esa recolección de pruebas de la ley 906, inclusive los controles que se deban ejercer frente a algunos actos de investigación deben ejercerse ante los jueces de control de garantías en tema penal, ¿sí? Y eso ya la Corte resolvió ese asunto, lo hacía anteriormente el mismo juez especializado de extinción de dominio, pero ya ese control de lo que tiene que ver con elementos de prueba que afecten derechos fundamentales, ese control constitucional lo hace el juez de control de garantías, ¿sí? Entonces fíjense que estamos trayendo de allá unos elementos del Código Penal, el Código Procedimiento Penal, aplicables a este procedimiento autónomo de extinción de dominio. Claro, o sea que es un proceso que fusiona y combina diversos elementos existentes, y en esa fusión, en esa combinación, en esa diversidad, le escuché también al doctor César en su introducción hablar del tema patrimonial, patrimonio. Doctor Luis Fernando, ese concepto, ¿qué tan importante es? ¿Qué tan relevante? ¿Cómo se come? ¿Con qué se come cuando hablamos de extinción de dominio? Sumamente importante para el proceso, porque definitivamente los procesos de extinción de dominio se basan en afectación de derechos al patrimonio real de una persona. Entonces, básicamente el proceso de defensa consiste en probar cómo la persona llegó a adquirir esos bienes, cuáles fueron las fuentes de recursos y de apalancamiento que se utilizaron para la adquisición de sus bienes y el crecimiento patrimonial justificado de su patrimonio. En ese caso es supremamente importante la intervención de especialistas en materia contable que puedan establecer y probar cómo ha sido la trazabilidad de los hechos económicos que permiten hacer la defensa ante las diferentes causales. Algunas que tienen que ver con el origen, otras que tienen que ver con la destinación y otras que básicamente propenden a demostrar la licitud y el crecimiento patrimonial justificado. Entonces, en ese caso es sumamente importante, tratándose de estos procesos especialmente de afectaciones sobre el patrimonio de una persona. Perfecto, y es importante que hablemos de la estrategia, que también ya vamos con usted para que nos siga profundizando. Doctor Diego. Yo aprovecho y le hago una pregunta, que es lo que sucede muy comúnmente en la práctica. Estamos en un estado colombiano donde normalmente el 80% de los ciudadanos no tienen declarado todo su patrimonio. Y hoy en día en la práctica nos encontramos con ciertos inconvenientes que, como no está justificado ni declarado, por ejemplo, ante la DIAN, miramos una declaración de renta donde una persona tiene un patrimonio X, pero colateralmente tiene otro patrimonio totalmente justificable,
que obviamente no es origen de actividades ilícitas. En la actividad profesional nos encontramos con esa disyuntiva. ¿Yo cómo hago para justificar ese patrimonio que no es de actividades ilícitas, pero que no está legalmente justificado ante el Estado? ¿Cómo hacemos para marcar esa diferencia y romper esa línea que actualmente tienen los fiscales, que lo único que sirve es lo que está declarado ante la DIAN? ¿De qué forma usted como perito nos puede ayudar a nosotros como abogados para romper esa disyuntiva y que lo único que nos sirva son esas declaraciones, sino que también pueda ser justificable lo que no está declarado, pero que no tiene que ver con el origen de actividades ilícitas? Doctor, esto es una disyuntiva que se ha presentado, inclusive remitiéndonos ya como a temas más profundos entre la parte contable y la parte fiscal, que digamos que es la que ha originado que ciertos patrimonios no reflejen la realidad económica de una persona. Y también ha contribuido mucho en esto, digamos, pues idiosincrasia con el tema del tratamiento impositivo. También tenemos como otra de las razones, digamos, diferencias muy marcadas entre lo que es el tratamiento tributario y el tratamiento que se da por diferentes circunstancias en razón inclusive a costumbres mercantiles que se han creado. Le voy a poner como ejemplo, hasta antes del año 2018, cuando se habló de que el negocio comercial de la venta de una propiedad debía de corresponder a su valor real. Antes de eso, las personas hacían para unos efectos, para buscar unos beneficios en temas de rentas, hacían una escritura pública por el valor catastral y un poquito más en la mayoría de los casos. Y por otro lado, iba la promesa de compra-venta que reflejaba el valor real de esa transacción comercial, y eso generaba un desequilibrio y empezaba a dejar patrimonios a la sombra del fisco. Y yo creo que ha sido un tema muy marcado, y yo me atrevería a decir que en el medio es muy usual que tengamos esas diferencias en el manejo de semovientes, en la valorización de las propiedades. Cuando tratamos de enmarcar nuestra contabilidad, una mirada más global, y nos impusimos, empezamos a trabajar bajo las normas internacionales de información financiera, se empezaron a hacer, digamos, unos ajustes desde el misma tratamiento fiscal, y empezamos a tratar de poner la balanza. Siempre vamos a encontrar esa disyuntiva, pero digamos que aún así el tratamiento fiscal y el reflejo que tiene un funcionario de investigación judicial, pues obviamente él se remite a las declaraciones, que es el denuncio formal de una persona de sus rentas y de su patrimonio, porque él no conoce su parte privada. Entonces quizás también, si le aunamos a eso que el profesional contable no tiene buenas prácticas, y de pronto las personas que no son capaces de entender qué patrimonio le están declarando, podemos encontrar marcadas diferencias entre la parte fiscal y lo que es la parte real económica. Aquí lo que nosotros tratamos de hacer es poner en paralelo lo que fue el denuncio fiscal y poner en paralelo lo que era la verdadera situación financiera de una persona, porque muchas veces pudo haberse tratado de una omisión o una, digamos, elusión de los impuestos, pero de ninguna manera podría catalogarse de que fueran ingresos de dudosa procedencia o que no provinieran de actividades mercantiles o no mercantiles. Entonces, en el ejercicio probatorio, junto con los investigadores que nos acompañan en los casos, muchas veces tenemos que descartar la declaración de renta porque obviamente no reflejaba la realidad económica de esa persona, y para poder tratar de defender tenemos que construir la historia de otra manera. Pero definitivamente es esencial entender que muchas veces las personas crecen patrimonialmente, y digamos que las personas tienden a que su declaración de renta pague menos impuestos, no reflejen la realidad, y al fin y al cabo lo que se está es convirtiendo en un daño patrimonial, porque eso es lo que le permite al Estado conocer de qué manera está creciendo lícitamente
su patrimonio. Muy importante eso, porque también la idea con este live es que le queda a la gente unas recomendaciones de tipo práctico, ¿no? Ojalá también podamos suministrar en esa medida. Permítame un momento, vamos a saludar a las personas que nos están siguiendo. Saludamos a Paolo Serani, a Luli Lairet, Rosa Álvarez, Mari Granda, tenemos también a Julián Velázquez, por ahí veo también Alibaba Medellín, Angelicet Mendivelso, Jorge Mario Rivera, Pablo Londoño, Isabel Cristina Posada, Catalina Campuzano, John Acuña, bueno, los que alcanzamos a ver aquí conectados. Nuevamente a todos, muchísimas gracias siempre por su fidelidad y su presencia con estos contenidos de Castrillón y Cárdenas, abogados consultores. Hoy con un panel de lujo para tratar la extinción de dominio. Pero antes de que pasemos a otro tema, Santiago, claro, quisiera preguntarle al doctor. ¿A cuál de todos? Luis Fernando. Doctor Luis Fernando. Entonces, la única prueba, porque es que tenemos esa concepción, que lo único que nos sirven son los informes o las declaraciones de todo lo que tenemos ante la DIAN. Y eso está muy marcado por parte de los fiscales. Nosotros, como contraparte, como apoderados de un afectado que interviene en un proceso de extinción de dominio, hay forma de justificar ese patrimonio a través de un buen dictamen contable que no tenga absolutamente nada que ver con la documentación legal que reposa en la DIAN. Lo que pasa es que el valor probatorio de las declaraciones tributarias, y así consigna en el estatuto tributario, digamos que da firmeza al carácter de prueba, ¿sí? Digamos que más allá de nosotros poder enmarcar la defensa, también tenemos que reflejar la realidad económica de una persona. Como decía el doctor, nos encontramos en muchos casos donde la persona le elaboran su declaración de renta, pero no tiene la capacidad de interpretar, y por eso busca el profesional contable de que le haga la preparación de su declaración de renta. Sin embargo, él no conoce, porque si así lo pudiera hacer, pues con toda seguridad la misma persona, el mismo contribuyente preparaba su declaración y no sabe los datos que le consignan, están a la merced de un profesional contable. Entonces él no tiene la capacidad de entender si esa situación declarada en su denuncio fiscal fue la realidad económica de sus operaciones, o quizás que el profesional contable, por congraciarse con el contribuyente o porque exigencias del mismo contribuyente, lo que trata es de reducir los impuestos, y eso lo que hace es a desnaturalizar las cifras económicas. Entonces, en lealtad de un proceso, si usted la declaración de renta no refleja eso, pues para poder defender sus bienes tiene que descubrir, y quizás si está a tiempo de corregir temas fiscales que se puedan corregir, que la administración ni el contribuyente hayan advertido, los podría corregir, siempre y cuando el origen de esos ingresos que le dio sustento al crecimiento patrimonial puedan estar demostrados dentro de un marco de legalidad, ¿sí? Entonces hemos encontrado muchos casos donde sucede esto, que nosotros tenemos que acudir a hacer paralelos entre la realidad económica, porque inclusive con la misma información que está proporcionando la DIAN ya puede estimar cuántos son sus ingresos reales y cuántos son sus costos reales y su utilidad. Entonces, en ese caso hay maneras de probar que el origen del ingreso es lícito. Que usted tenga una inconsistencia fiscal, la puede también establecer y probar, ¿cierto? Y poner en el orden de las cosas si es un tema de evasión fiscal o si es un tema, pero es muy distinto a usted tener una ilicitud a tener una inconsistencia o mala aplicación de la norma. Entonces, en ese sentido, como decía aquí el moderador, es bien importante, y yo invito a los profesionales de la contaduría pública y a las personas que están haciendo uso de las plataformas gratuitas, o aquellos que están haciendo uso de unas herramientas muy básicas para presentar su declaración de renta. Más importante que la declaración de renta es la conciliación patrimonial, y la gente no ha entendido eso, porque es el anexo que te permite demostrar cómo crecieron tus patrimonios, porque es que los patrimonios no crecen solamente de las rentas líquidas
o el ejercicio de la actividad económica del contribuyente. Un patrimonio puede crecer por valorizaciones técnicas, y les voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una propiedad al lado de una futura expansión, esa propiedad puede que te cueste 100 pesos en el año cero, y en el año siguiente puede que te cueste, por efectos de la valorización, 500 millones de pesos. Y esa diferencia de esos 400 millones de pesos no quiere decir que haya sido producto de unas rentas, es producto de una valorización nominal o un crecimiento que tuvo sus bienes. Y vamos a poner una infinidad de ejemplos que nos están ocurriendo. Gente compró paquetes de acciones de una compañía y hoy en día tienen un valor comercial o un valor intrínseco o valor de mercado muy diferente. ¿Cuánta gente no compró bitcoins cuando el bitcoin valía $5.000? Hoy un bitcoin está como en $16.000, 21.000 dólares. Y esas valorizaciones no se reflejan en tu crecimiento patrimonial como una renta que esté sujeta a eso, sino que en otras variaciones. Entonces, la invitación es a que uno como contribuyente vele porque su conciliación patrimonial esté juiciosamente preparada por el profesional contable, porque es lo que te puede sacar de un lío, ¿sí? Y bueno, y muchas situaciones de estas donde su pregunta es ¿cómo nos podemos defender? Pues tenemos que defendernos, porque una cosa es una inconsistencia fiscal y quizás una evasión de impuestos, con dolo o sin dolo, pero no la ilicitud, que es lo que va a marcar la pauta en un proceso de estos de extinción. Claro, y yo creo que ahí también es clave, y una de las principales lecciones es asesórense bien a la hora de su declaración de renta, de todos estos movimientos financieros, de no ponerse a inventar, porque eso tiene que estar en orden. Uno no sabe en qué momento le toque exhibir eso como un escudo de pronto para lo que estamos hablando. Doctor César, vuelvo con usted, no crea que se iba a salvar ahí por la intervención del doctor Luis Fernando, no nos hemos olvidado, y usted tampoco, doctor Robert, tranquilo que para todos hay. Le hacía el doctor Diego una pregunta, y es, bueno, ¿quiénes se pueden ver afectados por este proceso? Yo se la conjugaría y con otra es, ¿quiénes y cómo? O sea, ¿a qué personas esto le afecta y cómo se pueden ver involucradas en un proceso de extinción de dominio? ¿Cuáles son esas causales, para meter un poco el término técnico? Bueno, partamos del hecho de que puede ser cualquier persona natural o jurídica que tenga un interés frente al bien que se está investigando y que se le haya indilgado una responsabilidad frente a las causales que prevé el artículo 16 de la ley 17. Una dice que puede ser cualquiera, como para responder a la primera pregunta. Cualquier persona. Puede ser, sí, cualquier persona, natural o jurídica. Sí, claro. Puede ser un banco, en este caso frente a un leasing, puede ser una fiduciaria, puede ser un tercero, Un tenedor de buena fe. Que son los tenedores de buena fe, que si hablamos un poco frente a la buena fe, y que esto es muy importante porque muchas personas desde el primer momento dicen, no, todo es que yo compré este bien de esta manera, y uno dice, bueno, puede ser un tercero de buena fe exenta de culpa, cualificado. ¿Por qué? Porque hizo todas las maniobras para comprarlo de una manera muy lícita. Pero en la confianza que se crea con el cliente, nos hemos podido dar cuenta, digámoslo aquí como equipo, y el doctor Luis Fernando, Rubén, el doctor Diego se ha dado cuenta de eso, de que básicamente vemos que no era un tercero de buena fe, que ni siquiera podría ser simple, y entonces se prepara una muy buena defensa, y en el momento de que hacemos el peritazgo, de que recogemos las pruebas, nos damos cuenta de que no clasifica ni siquiera para tercero de buena fe, porque tenía muy buena fe cuando nos contó la manera como adquirió su bien, pero nos damos cuenta en la recolección de las pruebas que en realidad simplemente da eso para pasar una mera oposición y no para pasar de pronto un control de legalidad. En lo que tiene que ver con las causales, podríamos decir brevemente que la ley 793 del 2002 arranca con 7 causales de extinción. Hoy en día la de 1708 del 2014 tiene 11 causales. Causales podríamos entender, si hablamos un poco,
Este código recoge todas las leyes de extinción que tiene nuestro país. Y si hablamos de las causales, vemos que son 11, pero hay unas de origen, que son las causales 1, 2, 3, 4 y 7. Y si son de origen patrimonial, se requiere la intervención de un perito forense, no de un contador tributarista. Eso es muy importante. Y ahora yo quisiera un poco más adelante que Luis Fernando nos hable un poquito de eso, de la importancia de un perito, porque yo insisto mucho en que tiene que ser un buen perito, dado que no es solamente el concepto, sino que él va a estar en el trámite del proceso y va a ir a una etapa probatoria, porque en este proceso hay una etapa probatoria. Hay otras causales que son de destinación, en lo que tiene que ver con la destinación que se le está dando específicamente a un bien, que son las causales 5 y 6. Y hay otras causales que son las de equivalencia, que son las causales 10 y 11. Que son las más peligrosas. Que son las causales más peligrosas. Más El difíciles Código de de Extinción en República Dominicana tiene 21 causales. Y yo pienso que hay mucho para aprender frente a eso, ¿no? Declaramos una muy buena expectativa frente a la extinción del dominio allá, pero yo pienso que va a haber un debate probatorio. Está pendiente en Dominicana que se apruebe la constitucionalidad de la ley y se suspendió 6 meses más, esperando que en enero del año 2024 ya entre en vigencia. Yo pienso que básicamente eso es frente a las causales. Ahí entonces, doctor, a ver, las de origen, podríamos decir que son esas cuando un bien se adquiere, la fuente de los recursos para su adquisición es ilícita. Destinaciones que se destina ese inmueble para la comisión de una comisión, exactamente, su uso es para cometer actividades ilícitas. Esas de equivalencia, ¿nos podría de pronto profundizar un poco más en qué consisten? Que, como dijo el doctor Diego, son las más peligrosas. Pronto a la gente eso le quedó sonando un poco más. Esas de equivalencia, ¿cómo se configuran? Esas de equivalencia, vamos a exponerlas un poco para que la audiencia se relacione y las conozca de qué se trata. Las de equivalencia son la causal 10 y 11, que está en el artículo 16. Y realmente tenemos que entender que lo que tiene que ver la extinción del dominio, las causales juegan un papel determinante, porque la causal es lo que formula la fiscalía y lo que tenemos que entrar a tumbar los abogados frente a probar que esos bienes se adquirieron de manera lícita y no ilícita. Si vemos la causal 10ª, dice la de origen lícito, cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando la acción resulte improcedente por el reconocimiento de los derechos de un tercero de buena fe, exenta de culpa. Y la 11 son las de origen lícito, cuyo valor corresponda o sea equivalente al de bienes producto directo o indirecto de una actividad ilícita, cuando no sea posible la localización, identificación o afectación material de estos. Prácticamente estas dos causales lo que está diciendo es que lo que no está en la 1 a las 9 frente a la actividad lícita de manera directa o indirecta, las converge y las ciña estas, porque digámoslo, lo que no está en el marco de las otras está determinante acá, o sea, para que no se salga absolutamente nada en lo que tiene que ver con una actividad ilícita. Por experiencia podemos ver que las causales que más formulan los fiscales de extinción del dominio son las causales la 1, la 4, la 5 y la 7, es lo que más o menos podemos decir que son las que por lo general siempre enumeran y enfatizan para efectos de tratar de buscar ese nexo causal entre la actividad ilícita y el bien. Perfecto. Pero hay una cosa importante. Claro. ¿Y por qué yo digo que las causales de equivalencia son las más peligrosas? Porque en los procesos de extinción de dominio siempre hay un margen de temporalidad.
y ese margen de temporalidad establece desde qué momento se inició la actividad ilícita hasta qué momento finalizó, y en el lapso de ese tiempo de margen de temporalidad entre su inicio y finalización, pues qué bienes se pudieron adquirir producto de esa actividad ilícita. ¿Y por qué para mí las causales de equivalencia son las más delicadas? Porque ahí no juega el margen de temporalidad. Es simplemente porque el Estado no logra ubicar bienes que se pudieron adquirir durante el ejercicio de esa actividad ilícita. Entonces, en virtud de esa causal de equivalencia, le puede quitar a usted bienes que no tienen que ver con ese margen de temporalidad. Por ejemplo, usted pudo haber adquirido una finca en herencia en 1980, sus actividades criminales empezaron entre el 2000 y el 2020, pero por equivalencia, como no le puedo identificar bienes, vengo y le quito la finca que adquirió en el año del 80 por herencia. Le afecta. Entonces, para mí, por eso es de las causales más delicadas, más graves y más arbitrarias que hoy en día tiene el Código de Extinción. Hay otra causal que es de mucho cuidado y la hemos observado mucho, y digámoslo que la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional en nuestro país ha enfatizado, y es respecto de las mezclas de capitales, de patrimonio, los de procedencia lícita, causal 9, mezclados material o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. Y uno dice, no, mi patrimonio es absolutamente lícito, resulta que mi esposo me dejó un patrimonio, pero yo he hecho esto y tengo este negocio. Pero si vamos a ver en el cruce de los movimientos contables, hay una sociedad, y esa sociedad, digámoslo, los socios, está el esposo, está la esposa, los hijos, y eso habría que entrar a determinarlo muy bien, y la presencia del perito forense, del investigador, es demasiadamente importante para efectos de probar y de entrar a tumbar esa causal y tener un éxito, sobre todo cuando tratamos de buscar un control de legalidad, una improcedencia extraordinaria. Entonces eso nos da, digámoslo, como muchas veces nos hemos sentido preocupados frente a esa situación cuando hacemos una reunión. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa de esto? Frente a lo que son temas de conclusión, y es bien complejo de tener mucho en cuenta. Así es. Iba con usted, doctor Ruber, porque de pronto para la persona que escucha extinción de dominio, vuelvo digo, en ese entendido popular, esto puede estar muy ligado al narcotráfico, es como uno con lo que más lo puede relacionar. Aquí hablamos es de actividad ilícita, o sea, enmarca cualquier otra conducta tratada como tal en el ordenamiento jurídico colombiano, para aclararle también a nuestros espectadores. No es solo lo que tiene que ver con el narcotráfico, puede ser cualquier otra actividad ilícita, genéricamente entendida. De hecho, yo diría que cualquier conducta ilícita podría derivar en un trámite de extinción. Lo que pasa es que en el tema de política criminal sí se ha, digamos, centralizado más en unos delitos que tienen más impacto, ¿sí? Y eso viene de un tratamiento, lo que digo, un tratamiento en materia de política criminal. Por ejemplo, jerarquizar, o se jerarquiza. ¿Eso qué quiere decir? Hay delitos de mayor impacto, delito de narcotráfico, delito de lavado de activos, delito de contrabando, ¿sí? Todos estos delitos, ¿sí?, que tienen un impacto a nivel económico, ¿sí?, podrían derivar, definitivamente derivarían unas conductas de las cuales digo, ¿cómo genero yo un trámite de extinción de dominio frente a una ilicitud en X o Y delito? Pero sí hay unos delitos muy específicos que vienen, y hasta hace poco eran muy contados las conductas que traían de la mano, se derivaba pues un trámite de extinción de dominio. Ahora, frente a una política de la misma Fiscalía General, estamos hablando de unos procesos paralelos, ¿sí? Se inicia el proceso penal
y de allí se trae la información y prácticamente en el mismo momento se está iniciando el trámite de extinción de dominio. Es decir, cada una red de dedicada al narcotráfico, al lavado de activos, inmediatamente están trayendo información para el trámite de extinción de dominio para afectar todos esos bienes que ha sido un producto de esa actividad ilícita, ¿sí? Pero ya viene más de directriz, ¿sí? Y vemos que hoy hay muchos más procesos, muchas más investigaciones en extinción de dominio que lo que había hace unos 5 años. Perfecto, muchas gracias, doctor Rubén. Yo aprovecho para preguntarle algo al doctor Rubén. Claro. La gente pues piensa, cuando hablan de extinción de dominio, que es un tema ligado al ejercicio de la acción penal por parte del Estado. Pero ya tenemos claro que es una acción totalmente independiente a la acción penal. Como tal, ¿por qué es importante el acompañamiento de un investigador en un proceso de extinción de dominio cuando todas sus pruebas se practican de conformidad con el Código General del Proceso? Es decir, ¿a mí usted para qué me sirve de ayuda en un proceso de extinción de dominio? Y ahí, Claro, como y ahí viene, y hay que hacer una aclaración frente al tema de esa recolección de elementos de prueba de evidencia física con la cual queramos nosotros sustentar esa estrategia defensiva, ya sea a través de un control de legalidad, una oposición, o la misma contestación de la demanda, o la respuesta que se da a través del traslado de prueba que trae el artículo 141, sí. Nosotros vamos a mirar que digamos que todo ese procedimiento de recolección de información viene de la mano de todo este procedimiento, de esos actos de investigación que se adelantan en la ley 906, ¿sí? en el código procedimiento penal, ¿sí? Lo decía hace un rato, si necesitamos obtener información que afecte unos derechos fundamentales, vamos al juez de control de garantías. ¿Por qué es importante el acompañamiento del investigador? Y aquí es importante en el proceso penal y en el trámite de extinción, porque las pruebas que se traen al proceso de extinción, ¿sí? Vienen muy de la mano de esa investigación que se adelanta en la parte penal, ¿sí? De hecho, uno ve mucha prueba traída, yo diría que casi un 80-90% vienen elementos, ¿sí? Así en el trámite penal no se haya dictado una sentencia condenatoria absolutoria, con simplemente así lo hayan absuelto. Entonces, por eso hablamos en algún momento que es muy importante definir una estrategia de defensa tanto para el tema penal como para el tema de extinción. Que salí favorecido, obtuve una sentencia absolutoria en el proceso penal, yo tengo que terminar mi defensa en el trámite de extinción. ¿Por qué somos importantes? Porque tenemos la práctica y la experiencia en la recolección de la prueba, en una entrevista, en una solicitud de información, inclusive en el aporte que nosotros podamos hacer al equipo de defensa en algunos casos en donde no se prevé una prueba, pero ya con la experiencia que tengo, le digo, doctor, es importante traer una información. Por ejemplo, muchos abogados no consultan todo centrales de riesgo, TransUnión, lo que antiguamente conocíamos como CIFIN. Allí hay una reserva, allí hay una trazabilidad, hay una historia financiera de esa persona. Cuando yo no logro obtener información de otra fuente, yo llego allí y yo le digo, doctor, es importante pedirla en este caso. Lo mismo las entrevistas. Cuando nosotros llegamos al proceso de extinción, yo lo primero que le pido como investigador, no representando unidad, sino como investigador, doctor, permítame ver el traslado, permítame ver qué pruebas hay frente a eso y qué causal, porque no es el mismo tratamiento ni el mismo tipo de prueba que se deba recoger para atender una causal o para atender la otra, para atender una causal de uso a una causal de origen. Son totalmente diferentes y lo mismo pasa con la participación del perito. Y el perito se vale mucho de la información que nosotros recogemos. Yo, por ejemplo, decía Fernando, hay otros elementos aparte de la aclaración de renta, porque esa no me va a dar una realidad
patrimonial de la persona. Rubén, necesito esta prueba, esta prueba, esta prueba. Yo digo, listo, vamos a recogerla. Se la presento, él me dice, necesito específicamente que me aclare o que me traiga esta información, y nosotros adelantamos con nuestros procedimientos, con el vuelvo y repito, con la experiencia que traemos en el desarrollo de la actividad investigativa. Le cuento que Gracias, Fernando. provocó varias reacciones usted acá, con Fernando. No, es que quiero agregarle algo a la importancia de trabajar en equipo en esta materia. ¿Por qué es importante el investigador? Precisamente por lo que acaba de mencionar el doctor Rubén. Nuestra misión, nuestro objeto, nuestro rol dentro del tema de aporte de pruebas para estos procesos es meramente analítico, es de análisis. Nosotros no tenemos nos encontramos limitados para hacer trabajos de campo y traer investigación, traer pruebas que nos aporten a la investigación. De hecho, nosotros usamos muchas de las pruebas que vienen trasladadas desde el proceso, que quizás se pidieron por parte del ente investigador, pero no fueron analizadas o no se interpretaron de manera adecuada. Pero viene un tema bien importante, doctor. Es que ese nivel de informalidad que tenemos los colombianos para realizar los negocios, cuando nosotros empezamos a hacer una lectura financiera y tributaria de la persona, encontramos que ahí hay circunstancias que no las podemos probar ni las podemos entender de una declaración. Cuando nos sentamos a hacer el contexto con la persona, uno le dice, venga, ¿qué pasó aquí? Que yo veo una caída patrimonial en su declaración, pero veo un crecimiento en la declaración de sus hijos o de su señora. Y precisamente nos cuentan una situación que no se puede cuantificar o no se puede aclarar simplemente a partir de las cifras. Y nos comentan, es que yo hice una liquidación de sociedad conyugal para efectos fiscales o patrimoniales. O resulta que yo en ese momento manejé unos contratos de colaboración empresarial, pero un comodato, una consignación. Pero la verdad yo lo hice de palabra porque era gente de confianza con la que yo realizaba los negocios. Entonces, para uno poder interpretar esos movimientos bancarios, esos movimientos patrimoniales, acude al investigador para que él le traiga la prueba con su debida cadena de custodia, para que él busque la entrevista y así uno poder incorporar esos contextos y esos elementos que van a reafirmar las situaciones contables o fiscales que se consignaron en esos denuncios rentísticos. Entonces, esto es un trabajo mancomunado de equipo donde todos tenemos que estar alineados, y diría yo, cuando uno hace la lectura para un equipo de defensa, el primero que entra a revisar las cifras, en este caso patrimoniales, es el perito, porque el perito es el que casi que le ayuda a confeccionar parte del programa metodológico al investigador, porque él no va a salir a hacer tiros al aire y a buscar entrevistas que quizás no tengan contundencia o no tengan la pertinencia dentro del proceso. Entonces, el trabajo del investigador es un trabajo en llave, donde nosotros vamos buscando la prueba, vamos buscando hasta en temas de origen, en estos temas que son de origen, uno tiene no que remitirse al origen de los recursos de la persona, y no el origen del origen del origen, y se tiene que ir hasta mucho más atrás, precisamente buscando el origen de los recursos. Entonces, en ese caso, vuelvo y repito, el trabajo del investigador, cuando una defensa está alineada con el equipo de defensa, traza las orientaciones jurídicas, las órdenes de trabajo para el investigador y para el perito, es muy exitoso en que se haga la eficiencia de los recursos de la defensa en todo sentido, en tiempo, en recursos, en costos. Es bien importante tener en cuenta ese elemento. Bueno, y le pregunto a usted, doctor César, algo que me sucede a mí mucho en la práctica. Muchas personas lo contratan a uno para que lo represente en un proceso de extinción de dominio. Pasan 6 meses, pasan 8 meses. Y, doctor, ¿usted qué ha hecho? Muéstreme qué le ha presentado al fiscal. Mándeme un informe. Mándeme un informe. Pero muchos de los clientes no entienden que es una estrategia de la defensa, que es mejor ser prudente y esperar hasta que el fiscal presente la demanda de extinción de dominio para uno argumentar su defensa. ¿Qué tiene que usted decir al respecto? Eso se llama una defensa pasiva, doctor. Pero antes de contestarle su pregunta, yo quiero reforzar un poquito, complementar lo del doctor Ruber en relación de que, acuérdese que aquí en extinción opera la carga dinámica de la prueba. Entonces,
Cuando opera la carga dinámica de la prueba, debemos entender que eso recae en el afectado. Y entonces, si nos quedamos en ese principio de igualdad de armas, que la Fiscalía ha hecho un dictamen, tiene una investigación, está conformando unas pruebas, y si se queda digámoslo, de brazos, el afectado, pues simplemente no va a tener una buena perspectiva, un final feliz frente a lo que se está aprendiendo de que ese bien se desafecte y que se levanten las respectivas medidas cautelares que en un momento se hayan determinado. Lo otro es entender también que en lo que tiene que ver con los recursos de revisión, que se requieren nuevas pruebas, pues lógicamente en esas nuevas pruebas uno como abogado no puede ser ni juez ni partes y conseguírselas, así ir a practicarlas, y para eso es necesario, determinante, la presencia de un investigador. Y en lo que tiene que ver con lo que nos pregunta el doctor Diego, yo pienso que básicamente es explicarle al cliente de que en esa defensa pasiva, muchas veces demorada, es muy importante, porque mientras que la Fiscalía va elaborando, organizando las pruebas, también le da a uno tiempo de ir esquematizando y saber realmente qué van a presentar ellos en la demanda, porque muchas veces no se ha presentado una demanda y el cliente ya quiere que uno entregue, digámoslo, toda la prueba, y uno tiene que esperar, basado nuevamente, repito, en el principio de igualdad de armas, con qué cuenta la Fiscalía, dado que en la ley 1708 del 2014 esta pruebas o esta etapa no le van a dar hasta tanto no se notifique la demanda de extinción. No vamos a conocer qué es lo que hay, ¿sí? Que esa es la otra situación. Hasta tanto nosotros no se presente la demanda de extinción y se nos notifique esa demanda, nosotros no vamos a saber cuáles son las pruebas y cuáles son las causales para entrar a determinar y organizar una defensa. Por eso es muy importante la prevención frente a la extinción. Llámese la causal que sea, desde un principio, esa persona, esa empresa, blindarse frente a lo que viene frente a esas pruebas que va a presentar la Fiscalía General de la Nación, y que van a ser los elementos de una demanda de extinción del dominio. Muy bien, doctor. Muchas gracias por toda su ilustración desde la práctica también, porque, insisto, pues es una de las cosas que más la gente que está conectada se quiere llevar, elementos para que los tengan en cuenta cuando, ojalá que no, pero nadie está exento, como ustedes ya lo han visto, de vivir una situación de un proceso de extinción. Para ir entrando en las postrimerías de la charla, en esta recta final, hay un tema que puede ser el más discutible, el más polémico, el más controversial dentro de todo este proceso, y es sobre las medidas cautelares. No sé, doctor Diego, doctor César, y quiere empezar ahí para que más o menos nos explique cómo funcionan las medidas cautelares, que es un concepto en el derecho muy común, pero en extinción, ¿cómo funciona? Pues, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo una concepción de que en el tema de extinción de dominio, el tema de las medidas cautelares, y sobre todo lo que tiene que ver con la suspensión del poder dispositivo, hay una excepción a la regla, y esa excepción a la regla es, por ejemplo, cuando tiene que ver con la medida de secuestro. Esa necesariedad, o que sea realmente necesario realizar el secuestro del inmueble, esa es una excepción. Pero en la práctica es claro que es la regla general. Cualquier bien que se vea vinculado a un proceso de extinción de dominio, automáticamente viene la medida de secuestro y interviene la sociedad de activos especiales como secuestre y administradora del inmueble. Yo particularmente pienso que es una concepción que se tiene que cambiar.
porque si el Estado, con el embargo, con la suspensión del poder dispositivo, ya tiene la facultad de que ese afectado en el proceso de extinción de dominio no disponga del bien, creo que innecesariamente es un perjuicio mayor para esos afectados o terceros de buena fe con que se les secuestre el inmueble, y no solo se les secuestre, se vean afectados por el tema de un procedimiento que se llama enajenación temprana, que es que si el Estado enajena el inmueble lo puede hacer perfectamente, y si usted gana el proceso de extinción de dominio, lo único que hace el Estado es devolverle los recursos productos de esa enajenación. Entonces yo pienso que con la suspensión del poder dispositivo es suficiente, y que realmente se tiene que aplicar esa regla de excepcionalidad, lo que tiene que ver con el secuestro, que tiene que estar debidamente motivada, y es algo con lo que nunca he estado de acuerdo. No sé si el doctor César, el doctor Rubén nos pueden colaborar para... Bueno, yo pensaría también, para ampliar un poquito lo que dice el doctor Diego, es que muchas veces uno dice no había mérito para decretar la medida cautelar. El mismo, o sea, si el bien, hemos tenido casos donde el bien no se iba a ocultar, el bien no iba a ser negociado, el bien no iba a ser grabado, el bien no iba a ser transferido, bienes en cabeza de una persona. Un caso reciente que tuvimos como equipo de un ingeniero eléctrico de Isagen, un profesional muy exitoso, imagínense, de Isagen. Es una, para los que no conocen, nos están escuchando fuera del país, de la República Dominicana, Isagen es la empresa que le suministra inclusive la energía a Punta Cana, a Catcana, y es una persona con magíster, con PhD, y como tercero de buena fe, por un vínculo con una hijastra, le vinculan un bien y le decretan la medida cautelar. Y uno dice, Dios mío, esto no tiene sentido. O sea, la fiscalía, desafortunadamente, por aquello de las estadísticas, entonces también los califican por cuántas medidas cautelares, y como dicen, una medida cautelar no se le niega a nadie. Pero tenemos afortunadamente, y lo hemos logrado en algunos casos, de enfatizar con los controles de legalidad para efectos de que, como lo manifiesta o como lo señala el numeral tercero del artículo 112, de que cuando no era necesario, no era proporcional, no era razonable decretar la medida cautelar, entonces uno dice, por lo menos levántela y declárela ilegal, solamente sáquela fuera del comercio, pero no embargue, ¿sí? Y eso es lo que hemos tratado como equipo de tratar de buscar de que se nos dé, y en algunos casos hemos sido exitosos frente al levantamiento de las medidas cautelares, y seguimos insistiendo para que el fiscal entienda de que en casos determinantes no había necesidad. Sabemos que hay casos muy fuertes donde es necesario decretarla, y ya tenemos que ir a la parte del debate probatorio para probar, digámoslo, y tumbar esas causales que se han endilgado. Lo que habla usted, doctor, como los grandes logros desde esa perspectiva es lograr de pronto medidas menos lesivas para el cliente, menos invasivas. Siempre ahí radica como el éxito de una gestión defensiva. Si y que cumpla esa finalidad que tiene la medida cautelar, que es proteger el bien para que no lo desaparezca, pues las diferentes causales que se tienen para la imposición de la medida. Y hay un tema muy importante allí, cuando se realiza el secuestro y el bien pasa a manos de la sociedad de activos especiales, y es el tema de la administración del bien, ¿sí? Y por eso es tan importante lo que dice el doctor Castrillón frente a la... ¿Quién mejor puede cuidar el bien que la persona que aún ostenta la titularidad del derecho de dominio? ¿Sí? Si bien es cierto, el bien está afectado y él no puede disponer de él, ¿sí? Él va a ser la persona que va a seguir administrando, va a seguir disfrutando de ese bien. No ocurre, o
difícilmente la gestión que trae la Sociedad de Activos Especiales, y esto no es desconocido pues para la comunidad, inclusive tema a nivel nacional, que hay bienes que se deterioran por la falta de gestión de quien está ejerciendo la administración del bien. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Los daños generados de esa mala administración, por lo general, casi un 100% los tiene que asumir el propietario. ¿Sí? Un ejemplo muy claro: una mala administración del secuestre hace que no se pague el impuesto predial. El municipio se inicia un cobro coactivo. ¿Y sobre quién cae ese cobro coactivo? Sobre quien aparezca todavía aún como el titular propietario del inscrito. título, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de tantos, ¿sí? Y por eso, en razón a esa situación que trae el Un caso de Doctor, la firma, por ejemplo, una persona es titular de un establecimiento de comercio que está siendo vinculado a un proceso de extinción de dominio. La Sociedad de Activos Especiales administra ese establecimiento de comercio. Justamente esta mañana me llamó la persona, desesperada, porque tiene deudas por todas partes, en virtud de que el establecimiento de comercio está a nombre de ella, que la depositaria provisional no ha cumplido con sus obligaciones, todos los créditos y todos los impuestos están a su nombre y no hay quien le responda. Y doctor, y se vuelve mucho más lesivo cuando la afectación recae sobre sociedades que están en un estado de operación. Cuando los depositarios de pronto no tienen la capacidad de administrar unas sociedades que permite pues, que el desarrollo de sus actividades está generando empleo. Y podemos ver sociedades que han sido intervenidas donde han tenido 800, 1000 trabajadores y de un momento a otro empiezan a decaer porque las curvas de aprendizaje y digamos el desarrollo de su objeto social pues ya tiene una madurez independiente de que las personas que han sido involucradas en el tema participen o no de la dirección de la sociedad. Y eso inclusive tenemos experiencias hasta positivas en favor del Estado, como cuando se hizo la extinción de dominio sobre droga en la rebaja, llegó a tener una tan buena administración que por el contrario antes la sociedad creció y se posicionó a nivel nacional, y después el debate era de quién era, digamos, los derechos, si era del Estado o si era de los mismos trabajadores que sacaron adelante el tema. Entonces, cuando se trata de un bien, por supuesto tiene una lesividad sobre la persona que no puede, digamos, hacer uso y disfrute de su bien, pero cuando se trata de una persona o un establecimiento de comercio, el impacto patrimonial puede ser muy lesivo, inclusive dentro del tema social, porque se está comprometiendo muchos, digamos, puestos de trabajo sobre esta materialización de estas medidas. Y ojalá que la jurisprudencia, los señores magistrados del Tribunal de Extinción, de la Corte, alguien nos estuviera escuchando, y para la República Dominicana también, porque frente a esos hechos notorios, esos elementos de juicio que habla el artículo 88-89, para tener en cuenta, para decretar la medida de aseguramiento. Muchas veces en la experiencia le he escrito a fiscales de extinción diciéndole: doctora, no presente la demanda de extinción, no hay mérito, no hay elementos de juicio suficientes para decretarla, más sin embargo la radican y uno dice: wow, esto no tiene sentido, y el hecho es muy lesivo, porque realmente en la experiencia, no solamente con los inmuebles, sino cuando hay vehículos, pues estos vehículos los asignan a unidades de policía judicial, llámese CT de investigación, DIJÍN, y comienzan a circular por todo el territorio nacional y se llenan de tickets, de partes, de multas o comparentos de tránsito, y lógicamente ¿a quién le llegan? Las medidas coactivas, pues directamente al cliente, y eso los hace de que sea muy incómodo para ellos y también para uno, dado que ellos no pagan nada. Lógicamente pues las demandas y lo que viene, digámoslo, frente al hecho de ese poder un poco omnímodo que se le ha dado a la Sociedad de Activos Especiales es muy lesivo,
Y es preocupante eso, la verdad. ¿Qué es lo que sucede, doctor César? Y en eso traigo un tema a colación. Lamentablemente nuestra actual ley de extinción de dominio es un tema de política criminal del Estado. Por ejemplo, esta semana me reuní aquí en mi oficina con un senador, me reservo el nombre, donde él me indicaba que por políticas de Estado, 17 de procesos de extinción de dominio, 15 salen con procedencia de la acción de extinción de dominio, porque se ha convertido en la caja menor del Estado colombiano. Y en virtud de eso también califican a los fiscales de las unidades de extinción de dominio. Las famosas estadísticas. ¿Cuántas procedencias de extinción de dominio tiene usted y cuántas improcedencias? Es que me está dictando muchas improcedencias, no me sirve. A mí me parece que ese enfoque tiene que cambiar, en que todo se tiene que resolver de una manera objetiva. El tema de extinción de dominio es un tema que vulnera muchos derechos fundamentales y afecta a los ciudadanos colombianos, y no es un tema de estadísticas, es de resolver objetivamente caso por caso si se cumplen o no se cumplen los presupuestos para que se declare la procedencia o no de la acción de extinción de dominio, pero esto no puede seguir siendo medido como una ecuación matemática de qué nos sirve y qué no nos sirve. Y ahí es donde nosotros, los abogados, la defensa técnica de confianza, tenemos que hacer valer, y miraba acá rápidamente, las normas rectoras y las garantías fundamentales, porque esta ley es de orden y de rango constitucional, ¿sí? Entonces ahí, como es de sentido patrimonial, así lo desarrolla el artículo 58 de la Constitución Nacional, sobre todo frente a esa obligación de transparencia. He insistido mucho con eso, hablando de los fiscales, de la transparencia, y a ese principio de objetividad que señala de que debe haber esas garantías y sobre todo a ese debido proceso, entendiendo de que esto, pues este es un derecho donde prima la buena fe que se presume y que también es constitucional, que está estatuida en el artículo 83 de la Constitución, y que también, digámoslo, debe ser notorio ese respeto, donde no entiende uno, y me pregunto, lo hemos discutido mucho en mesas de trabajo, cuál es la razón por la cual la SAE es retrospectiva en lo que tiene que ver con la ocupación de bienes, estando en ley 1849 del 2017, va y quita bienes de la ley 793 del 2002. Pero para efectos de nosotros no podemos decir, me cobija esta ley, pasemos un control de legalidad en 793 del 2002. No se puede. Solamente sería para la 1708 del 2014. Y también es muy importante hablar que para efectos de la defensa, saber a quién se contrata, porque no conoce la extinción del dominio un abogado penalista. Esto es un híbrido que tiene un poco de derecho penal, de ley 600, de ley 906, de derecho civil, de derecho comercial, y de derecho constitucional y también administrativo. Doctor César, aprovecho para decirle algo que es muy importante, es decir, cuando una persona se ve vinculada a un proceso de extinción de dominio, como tercero, como afectado, normalmente piensa en un abogado penalista. Sí, Y esto no es de un abogado penalista. El área de extinción de dominio es un área totalmente independiente del proceso penal, del proceso civil. Inclusive en sus matices muchas de las pruebas se practican de conformidad con el Código General del Proceso. Pero para un proceso de extinción de dominio usted no solamente necesita un abogado experto en el tema de extinción de dominio, necesita un equipo interdisciplinario, con un perito, con un contador forense, con un buen investigador,
porque si no, la Fiscalía va a tener todas las armas para efectivamente lograr la procedencia de la acción de extinción de dominio. Entonces es muy importante que cuando una persona se va vinculada a un proceso de extinción de dominio, realmente consulte con un abogado experto en extinción de dominio, no con un abogado penalista, no con un abogado civilista que se ponga a inventar, no, con un abogado que conozca el tema de extinción de dominio y que tenga su equipo interdisciplinario para brindarle el acompañamiento requerido en el trámite, porque de lo contrario es simplemente ponerse en bandejita a órdenes de la Fiscalía. Sí, yo creo que ese es el concepto clave, ¿no? El tema interdisciplinar. Ya para ir finalizando, yo quisiera cerrar con una breve ronda de reflexiones, comentarios finales. Doctor Luis Fernando, ¿qué tips muy prácticos, muy concretos le podría dar usted a todos los televidentes desde el manejo de sus finanzas, desde el manejo de su patrimonio, en el giro ordinario de sus negocios, para que si en algún momento pues se ven involucrados en esto que hemos estado hablando acá, pues tengan herramientas para poderlo afrontar? ¿Qué muy concreto y muy práctico le podríamos transmitir? Bueno, yo creo que inclusive antes de entregar la respuesta a tu pregunta, yo creo que es fundamental, y ahorita que precisamente empiezan los vencimientos de las declaraciones de renta, una pregunta que es muy usual de todas las personas que están afectadas en un proceso. Dicen: Luis Fernando, yo tengo ese bien en extinción de dominio, yo tengo la obligación de declararlo, de reportarlo en mi declaración de renta. Y la respuesta es, por supuesto, porque el bien afectado está en un debate jurídico donde usted no ha sido vencido en juicio. Sigue estando a nombre suyo. Sigue estando a nombre suyo. Usted va y mira la anotación y el dominio, que es precisamente lo que se está debatiendo, está en favor del contribuyente hasta que no sea vencido en última instancia jurídica. Entonces, la pregunta es: sí, los bienes que están inmersos en un proceso de extinción de dominio hay que declararlos, porque si usted no los incorpora dentro de su patrimonio, cuando usted ya tenga el fallo a su favor, entonces ya ¿cómo va a ser para justificar ese incremento patrimonial que va a suceder apenas usted vuelve a incorporar ese patrimonio? Entonces, antecediéndome a la pregunta, era importante ahorita que vamos a entrar en una época donde se están preparando las declaraciones de renta, que las personas que están afectadas pues hagan llegar esta razón a los contadores que quizás no tengan como experiencia el manejo tributario que esto debe tener. Y ya en la pregunta, yo creo que en este estado de informalidad que ha sido por idiosincrasia, vuelvo y repito, de muchas personas, yo le digo a las personas, mi primera recomendación es que traten de documentar cualquier hecho económico importante que usted tenga en relación a sus bienes, porque nosotros estamos acostumbrados, y perdónenme la palabra tan coloquial, a cachivachear, a todo hacerlo en trueques, que yo permuto, que yo cambio, que a mí me entregan, que el vehículo me lo entregaron a mí, pero yo por ahorrarme el traspaso esperé a que la otra persona hiciera el registro. Entonces nosotros tenemos un nivel de informalidad que nos obliga quizás a ser más cuidadosos en el día a día, ir documentando nuestras operaciones. Y finalmente, hacer un equilibrio entre lo que son sus finanzas e ir haciendo, digamos, una inspección muy juiciosa de cómo está siendo reportado su denuncio rentístico, porque muchas veces los ahorros fiscales nos llevan a enfrentar este tipo de problemas, porque buscamos esa que el contador nos ayude a pagar lo menos posible, claro. ¿Sí? Y si yo estoy en un sector de riesgo, si yo soy un ganadero, si yo comercio con oro, si yo tengo una de estas actividades que son muy, digamos, muy, de alguna manera, están en el foco de las entidades, con mayor razón yo me debo cuidar. Y lo que les decía ahora, empezando este conversatorio, es muy importante escoger un profesional que sea muy juicioso y exigente con su conciliación patrimonial y con el reporte de su denuncio de rentas ante el Estado. Gracias, doctor Luis Fernando. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Muy valioso, muy útil, muy práctico todos los consejos suyos. Tomen nota, porque es muy importante. Doctor César, finalmente, los principales reparos a su juicio, oportunidades de mejora que llaman hoy en día
del proceso de extinción de dominio. ¿Qué le cambiaría a usted? ¿Qué cree que debería funcionar mejor en esencia? Pues básicamente respeto frente al hecho de lo que es el debido proceso. Si partimos de que en el derecho penal, que es una norma rectora del debido proceso y que consagra que la ley permisiva o favorable se puede aplicar de preferencia a una restrictiva o desfavorable, podríamos decir que la ley que más nos convenga poderla utilizar frente a una ley, a algo que nos pueda servir con anterioridad. Así como a la SAE se le da esa facultad de en esta ley nueva extinguir bienes del año 2002 y hacia atrás, ¿por qué no también se consagra esas garantías frente a la defensa? Para que haya una transparencia y una objetividad como lo habla las mismas normas rectoras. Yo pienso que eso sería muy importante. Y otra cosa, respeto por los términos procesales. No existe el respeto. Frente al hecho de que en el traslado probatorio, después de ese que fijan 30 días para pruebas y se da uno cuenta de que esas pruebas se pueden demorar 2 años, entendemos que hay una carga probatoria y que el Estado no ha sacado el capital para el hecho de nombrar más fiscales de extinción, más jueces. En el caso de Medellín no hay sino 3, Bogotá tiene 4 jueces de extinción y es muy poquito para la carga de procesos que tiene, máxime cuando existen fiscales que no tienen ni siquiera un asistente, un auxiliar, que tienen que pagar un fotocopiador para que les haga el escáner del proceso. O sea, que el Estado optimice, digámoslo, una planta física adecuada para responder frente a los casos de extinción. No entiende uno cómo en la práctica un fiscal tiene 300 procesos de extinción y lógicamente uno haciendo cola para fallar una improcedencia, un control de legalidad que antes de pandemia se demoraba 15 días para fallarlo, actualmente puede pasar año y medio, y un tercero hipotecario, un tercero de buena fe exenta de culpa, y lógicamente esa responsabilidad recae sobre la defensa, que lo que decía el doctor Diego: doctor, pero ¿por qué tan demorado? ¿Pero usted qué ha hecho? Pasen un informe lo que ha rendido. Y uno dice, muchas veces he llegado a hacer, inclusive decirle al cliente: camine, pidamos una cita en la Fiscalía General de la Nación, en el juzgado, vamos, o pida la cita. O sea, suministrarle ese link del expediente digital, que en eso me parece que los juzgados de extinción de conocimiento sí respetan un poco más el principio de autonomía, porque en frente a la legalidad de la prueba, la Fiscalía no tiene autonomía. Doctor Rubén. No hay autonomía. Doctor Rubén, bueno, doctor César, muchas gracias de antemano por su acompañamiento hoy, gracias por todo lo que nos brindó. Doctor Rubén, bueno, le han dado duro a la extinción de dominio hoy, muy duro. Algo bueno también deberá tener para usted, que es bueno del proceso de extinción de dominio, que destacaría usted que dice: hombre, esto sí funciona correctamente, cumple el objetivo. Yo, digamos que no tanto que cumple el objetivo, porque los errores planteados pues van a continuar hasta tanto no haya unas modificaciones al mismo código y no haya un tema de fortalecimiento, en este caso del problema que traslada el doctor César, un fortalecimiento de estas unidades que están conociendo tanto la investigación como de la etapa de juzgamiento, ¿sí? ¿Qué es importante? Que se ha vuelto tan de moda el tema que la gente ya está conociendo. Yo rescataría que la gente ya está conociendo, ya sabe que puede estar en peligro su patrimonio si estoy ejerciendo una actividad ilícita, si estoy ejerciendo, ¿sí? Yo hablo más del tema de prevención por el conocimiento que se tiene. Es un efecto como intimidar un poco a la gente. No tanto intimidar, simplemente yo me protejo, por ejemplo, ¿sí? Yo le voy a poner más cuidado a mi declaración de renta, ¿sí? Entonces fíjese que hay un manejo más preventivo para el momento en que me vaya, yo no lo quiera, tener uno de mis bienes afectados por una medida cautelar en un trámite de extinción de dominio.
La gente ya ha aprendido, ¿sí? La gente está conociendo, la gente, y afortunadamente existen estos escenarios, estos medios masivos de redes sociales en los cuales yo hoy les voy a contar, hice la publicidad del evento a 3 grupos, entre los 3 grupos habían 18.100 miembros, ¿sí? Y la gente se interesó. Ruberán en el link, Ruberán, ¿sí? Porque ya saben, ¿sí? Que es un tema que de la mano del proceso penal se está viniendo el proceso de extinción de dominio. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Las mismas oficinas de equipos de trabajo, oficinas de abogados, ¿sí? ¿Cómo vamos a fortalecer esa parte? Y para terminar, muy bueno tener un equipo de trabajo, pero hay una ventaja grandísima, ¿sí? El tema de los recursos económicos para afrontar una defensa en extinción de dominio, ¿sí? Un caso, la familia que tiene un apartamento que lo consiguieron con el mayor esfuerzo, se ven afectados, pero resulta que su ingreso depende de los 2 salarios que tiene su esposo y su esposa. No van a poder en determinado momento poder contratar un equipo, ¿sí? Que los vaya a representar en extinción. No hay una defensa del Estado, una defensoría pública que atienda extinción de dominio. Nosotros, yo personalmente hay ocasiones que uno dice, uy, este caso, ¿por qué se? Pero no existen los recursos para poder adelantar una defensa en ese sentido. Del resto, el tema preventivo, por el conocimiento que se ha dado al tema de la extinción, pues ha sido más masivo a lo largo de unos 3-4 años, que ya hay más procesos, ya se salen las noticias, se afectaron estos bienes, se identifica más, y la gente también va a tener un cuidado más en cómo manejan sus relaciones comerciales para evitar que su bien se vea permeado con una actividad ilícita. Muchas gracias, señor, también por su compañía esta noche. Doctor Diego, termino con usted. ¿Qué caracteriza el buen abogado de extinción de dominio? Usted dijo, tiene que ser un experto. ¿Qué caracteriza el buen abogado en tema de extinción? ¿Qué debe tener? Primero que todo, que conozca esto, el código de extinción de dominio. Que sea un abogado que efectivamente conozca el tema de extinción de dominio. No es un abogado penalista, no es un abogado civilista, no, que conozca un área independiente del derecho que es extinción de dominio. Lo segundo más importante, que tenga un equipo interdisciplinario, porque no solo es la labor del abogado, sino es de su equipo, para que pueda afrontar en debida forma una representación legal dentro de un proceso de extinción de dominio. Y ya para concluir, pues me siento muy orgulloso de que hoy en este panel estén personas expertas. Yo estoy en el tema de extinción de dominio desde el año 2007, cuando trabajé para la Dirección Nacional de Estupefacientes. Sé quién sabe, sé quién no sabe acerca de este asunto. Para mí una referencia siempre ha sido el doctor César Velázquez, que es una de las personas que más conoce de extinción de dominio acá en Colombia. El doctor Luis Fernando, que es uno de los mejores peritos. Rubén, que es abogado, pero a su vez su campo es la labor de investigación. Y eso es lo más importante. Cuando usted se ve involucrado en un proceso de extinción de dominio como afectado, no solo se fije en el abogado, mire si su abogado tiene el equipo interdisciplinario que se requiere para afrontar con las mismas armas a la Fiscalía General de la Nación. Porque si no, efectivamente lo único en lo que puede concluir el proceso de extinción de dominio es en una procedencia. Si usted tiene las mismas armas, si tiene un buen investigador, un buen perito contable que le ayuda a justificar su patrimonio, porque muchas veces esos dictámenes que hace la Fiscalía rayan con la solidez, y objetivamente a través de un buen perito se pueden identificar sus falacias o las faltas en las que se incurren para su sustentación en un juicio. Entonces no es solamente contratar un buen abogado, es que ese abogado tenga un buen equipo, y eso es fundamental en un proceso de extinción de dominio. Perfecto, doctor Diego, muchas gracias también por estar aquí con nosotros, y un saludo, gracias a todas las personas que nos acompañaron
en un live más, en una exposición de un tema, contenido de valor para todos nuestros seguidores, clientes y demás grupos de interés vinculados con Castrillón y Cárdenas, abogados consultores. Gracias nuevamente, una feliz noche para todos y nos vemos pronto. Chao, chao.